Bien, aquí entonces tenemos el primer trabajo guiado. Lo que vimos nosotros fueron estadísticos. ¿Se acuerdan que vimos que había una diferencia entre decir estadísticos y parámetros? ¿No es lo mismo? ¿Alguien se acuerda cuándo se usaba estadísticos y cuándo se usaba parámetros? Sí. ¿Sí? No, yo me acuerdo que hablamos de rango y tabla, pero... Ay, pero eso fue la primera clase. No, la clase pasada, cuando Qué buena vimos memoria estadísticos, sí, memoria a largo plazo. Vimos también, aparte de los conceptos estadísticos, vimos primero que era distinto hablar de parámetros y de estadísticos. Tiene que ver con que son cuantificables, ¿o no? Los dos son cuantificables, pero cuando estamos hablando de un promedio estadístico o un promedio tipo parámetro. De hecho, en este trabajo yo había escrito estadísticos. Lo que pasa es que la estadística tiene que ver con el análisis de la muestra finalmente y los parámetros como la función de los datos. Los parámetros se usan sobre censos. Sí, parámetros cuando dijiste que se ocupaba para la población completa. Claro. Y lo estadístico cuando tú sacabas de una muestra, inferías después para la población completa. Perfecto. ¿Tiene que ver con eso de la estadística descriptiva y estadística inferencial? Sí, tiene que ver, porque acuérdense que la descriptiva, yo estoy tomando una población y la describo completa, tal cual es. Claro, los datos son exactos, en cambio en el otro estoy infiriendo a partir de una muestra pequeña. Claro. Exacto. Entonces, cuando ustedes lean o les entreguen algún dato y dice los estadísticos son estos, deben entender que viene de una muestra. Si habla de los parámetros, es porque viene de un censo completo, se estudió toda la población y el promedio, la desviación, todos estos datos son sacados a partir de un censo de toda la población y que se le va a llamar parámetros. Son esas pequeñas cosas que uno cuando va leyendo dice, ¿por qué ese parámetro? O a lo mejor incluso hay personas que indistintamente usan estadísticos, pero estaría mal, ¿ya? Uno lo puede entender, entiende a lo que se está refiriendo, pero si se está refiriendo a un censo, debiera llamarlo parámetro. Entonces, les compartí, estuvieron trabajando en ese Excel que se llamaba ejemplo trabajo guiado 01, y lo primero que hicieron fue transformar el rango en tabla. ¿Se acuerdan? Exactamente, sí. Bueno, me imagino que José ya estos términos son más propios. Lo que tuvieron que tener cuidado, que allí algo sucedió, fue que el título no es parte de la tabla. Sí. Solo los datos los transformamos en tablas con el control Q, bueno, eso ya lo habíamos visto. ¿Ya? Y excluimos el título porque no es un dato de tabla. Porque si no nos queda raro la nueva tabla que creamos. Bien. Pero tengo los datos en el Excel. Bueno, este ítem 2 fue para que calculemos los parámetros. Aquí es donde yo lo había escrito estadístico. Porque en un principio tenía otra tabla Excel. Y esta, como era de censos, tuve que cambiarlos a parámetros. Y era calcular los parámetros de, suma, promedio, desviación, mínimo, máximo, rango, percentil, cuartil, asimetría, kurtosis. En general, ¿cómo estuvieron con estos parámetros? ¿Con qué fórmula o cuál fue alguno que como que les costó? Porque simplemente era buscar la fórmula en Excel y que lo calcule Excel. O sea, aquí no hay todavía ningún análisis, no hay ninguna interpretación, nada. Creo que para mí, por lo menos, eso fue fácil, pero lo difícil era como la interpretación. Ya. Y el único como que dio más problemas, según yo, fue asimetría, o kurtosis, no, asimetría, que uno lo buscaba así tal cual, pero no sale, tenéis que buscarlo como coeficiente de asimetría. Sí. Exactamente. Sí, Yo tuve duda
en el percentil y el cuartil, porque hay varias fórmulas en Excel que es como uno externo, un percentil externo creo que sale, y otro interno. No sé. Exc o inc. Ex, inc, es. Sí. Y está el percentil solo, claro. Sí, el percentil el que pedimos y el que se usa generalmente es el percentil solito, la fórmula de percentil. ¿Qué significa exc y qué significa inc? Es que tú excluyes o incluyes ciertos datos. Ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú te das cuenta que hay datos extremos, muy extremos, que se alejan mucho del grupo de datos, puedes excluir los datos. Perfecto. Esos datos, ¿ya? El primero y el último, por ejemplo. Algo que hay que tener cuidado con el percentil es que cuando usen la fórmula deben colocarle 0,83, o sea, 83 céntimos, o también acepta 83% y tienen que incluir el signo del porcentaje. ¿Tuvieron alguna dificultad con el cuartil? No, en general, ¿sabes lo que le quería hacer una consulta, profe, que tiene que ver cómo analizar los datos que finalmente, o sea, dentro de lo que yo recuerdo, hay muchas cosas que se desprenden dentro de la desviación estándar, sobre todo el mínimo y el máximo, que tiene que ver con finalmente con el rango de dónde se distribuyen, y cómo yo analizo también la distribución de esos datos y cómo representan, porque había preguntas sobre el censo, la implicancia sobre el censo, y finalmente, no sé si está bien, pero de cómo yo podía leer o podían ser más confiables si en el caso de la desviación estándar era menor, porque mis datos estaban mucho más agrupados y eran más representativos del total. No sé si me corrige algo ahí, pero es lo que yo de alguna manera podía interpretar y meter todos los datos, o sea, en la última pregunta sobre los rangos, sobre los datos del censo, y empezar a relacionar cada uno de los parámetros que se podían ir midiendo y que me iban a lograr poder interpretar esa información y cómo yo lograba cruzar esa información. Sí, mira, precisamente la última pregunta es como que engloba todo lo anterior, pero vamos a ver ahora, y súper bien, o sea, la desviación, a mí me encanta la desviación estándar matemáticamente, digamos, la uso mucho, para muchos análisis. Es que es el tema, una de los que yo, de hecho lo discutíamos con la Isidora en la mañana, es que la desviación estándar finalmente termina siendo como la agrupación de muchos, o sea, el mínimo y máximo están, el rango están ahí, o sea, agrupa 3 o 4 cosas, también la simetría, están dentro de la desviación estándar, y que nos permiten más o menos representar cómo están distribuidos los datos, y dentro con esa desviación habla mucho ¿cómo se llama?, de cada uno de los parámetros y cómo yo lo represento dentro de este censo. Sí, la desviación estándar es un parámetro estadístico súper completo, pero obviamente los otros te están dando otra información que depende del análisis que necesites, va a ser valioso para tu interpretación final, ¿ya? En el cuartil les preguntaba por el cuartil porque algunos colocan como argumento de la sintaxis de la función, colocan 75%. Y el cuartil acepta números 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Claro. Para que vean allí, ¿cómo hicieron la fórmula? ¿La hicieron con 75% o la hicieron? Con 3. ¿Cómo? Con el 3 yo le puse. Claro, ese sería el dato. Cuando hablamos de cuartil, ¿se acuerdan? Ordenamos la población. Yo no sé si me ven, yo aleteo acá, pero no sé si ustedes ven mis manos. Sí. Ya. Ordenamos la población de menor a mayor. Y si es un cuartil, yo estoy dividiendo la población en 4. Y si estoy pidiendo el cuartil del 75%, en realidad estoy pidiendo el tercer cuartil. Entonces hay que tener cuidado en la fórmula. En realidad lo hice un poquito con su qué, porque en la sintaxis debieran colocar el cuartil de tal serie, digamos, de tal
columna, censo en este caso, y el argumento que viene después del punto y coma vendría siendo, en este caso, el 3. No 0,75, porque eso no lo asume. Asume como 1. Los datos que aceptas es 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? A ver. Por lo tanto, el cuartil, 75% del primer censo. Carolina, me confundí. ¿Toma 1, 2, 3, 4 o toma 1, 2, 3 o 1, 2, 4? 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Deja. O sea, Yo lo hice con porcentaje, así que lo tuve mal. Sí, pues, entonces en este caso equivaldría un cuartil, o sea, 25%. En este caso sería cada parte un 25%, en este caso sería 75 igual a 3. Claro, eso es. Que me cambié, estoy... ¿Dónde están ustedes? Aquí está. Ya. Eso sería con respecto al cálculo simplemente de los parámetros. Veamos interpretación. Yo aquí, bueno, primero era, interpreta los parámetros anteriores. Obviamente es como no uno por uno de cada columna, sino que toma algunos e interprétalos, ¿ya? Y luego el ítem siguiente era de responde. ¿Sabes que pinché tantos documentos que ahora no sé si lo que yo estoy pinchando, ¿ustedes me ven mover el Word? Sí. Sí. Ahí, ya. Entonces veamos un poco de interpretación. Pensemos no matemáticamente, no como respuesta a una prueba de matemática, de estadística, ya, porque la idea de ustedes es poder saber redactar una interpretación de datos o realizar una buena análisis de datos. Por lo tanto, escribí, voy a checar un poquitito esto, escribí como una de las interpretaciones. El total de habitantes en la región de Coquimbo, según el censo de 1992, es de 504.657. Más allá del número, o sea, espero que todos les haya dado lo mismo, ¿verdad? 507 de la suma, el parámetro suma, debiera haberle dado 504, ¿o no? Sí. Sí. Ya. Entonces... esa sería como la redacción de la interpretación de la suma. Yo no digo la suma es tanto, porque yo no, esta es la interpretación del resultado. ¿Ya? Sí. ¿Tienen algo parecido? ¿Y lo escribieron algo parecido? ¿O algo muy distinto que quieran compartir? No. No, yo fui miré como los tres censos. Ah, ya. Entonces, puse, digamos, al sumar la población de cada censo, se muestra un aumento constante de cada una de las comunas, aunque hay comunas como con Barbalá y Canales que muestran una disminución en su población. Ya. Yo fui a eso más que... Perfecto. Entonces tú hiciste, es un como poco el resultado de la las última tres. respuesta. Que podría inferir sobre los resultados de las tres columnas, los tres censos. Ya. Cuando nosotros hacemos interpretación de parámetros, cada parámetro tiene su propia interpretación. ¿Ya? Por ejemplo, el que viene es promedio, o es la media aritmética. Media aritmética. Entonces, la frase como que de hecho en estadística el profesor nos hacía memorizarla todas, cada una de las interpretaciones, es en promedio, si todas las comunas de la región de Coquimbo tuviesen la misma cantidad de habitantes, esta sería 40.214 según el censo de 2002. Yo sí que esto después se los comparto, lo puedo volver a subir
O sea, puedo subir este que está resuelto, lo voy a subir a la plataforma, por si acaso. Para que no se esmeren en escribir, sino que en ir analizando y compartiendo. ¿Ya? Entonces, yo saqué la media aritmética. Mi respuesta no es, el promedio es 40.000 ta. O la media es tanto. Porque no es una respuesta matemática. Sino que interpreto, a ver, en promedio, si todas las comunas de la región tuviesen la misma cantidad, esta sería 40.214, según el censo, etc. ¿Ya? Se dan cuenta que de esa manera voy interpretando parámetros. Después el C, a ver cuál era el C, desviación estándar. No lo fui haciendo uno por uno, porque algunos los mezclé dos, pero este sería desviación estándar. En promedio, los datos se alejan de la media en 40.887,7 habitantes, o 70, según el censo de 1992. Un dato que se me olvidó decirles la clase pasada y dije que hoy día no se me puede olvidar. Cuando uno calcula, bueno, la suma va a entregar una cierta cantidad de decimales como el máximo número de decimales que tengan los datos. Si los datos tienen 2 decimales, algunos tienen 1, algunos tienen 0, la suma va a entregar 2, ¿verdad? Porque 2 era el máximo decimales que tenía alguno de los datos, o todos. Cuando yo calculo el promedio de esos datos, yo voy a agregar un decimal. Si la suma me la entregó con 2 decimales, por ejemplo, el promedio va a ser con 3 decimales. ¿Ya? En cierta manera estoy diciendo, esto no es un dato, no es parte de la tabla, esto es un parámetro o un estadístico sacado de la tabla. Y la desviación estándar, un decimal más que el promedio. O sea, si la suma fueron 2, el promedio es con 3 y la desviación va a ser con 4. Así se entrega la información. ¿Ya? No es con la misma cantidad de decimales que tenga la muestra o el censo en este caso. Uno más para el promedio, otro más para la desviación estándar. Por eso aquí en la desviación estándar le puse 2 decimales, 70. Aunque sea 0, el segundo decimal es válido, porque matemáticamente y estadísticamente está bien escrito, ¿ya? Y matemáticamente se entiende el 70, que es distinto a decir 7. Sí. Entonces, en promedio los datos se alejan de la media 40.887,70 o 70 centésimos de habitantes, según el censo de 1992. ¿Ya? ¿Alguna duda cuando vayan comentando, hablando para ver si que seguimos o van bien? Después, cuando hablamos del mínimo, la comuna más pequeña de la región de Coquimbo, según el censo 2017, es La Higuera, con 4.241 habitantes, mientras que la comuna más poblada es Coquimbo, con 227.730 habitantes, bueno, según el mismo censo debía haber escrito. ¿Ya? Aquí estoy dando la interpretación del mínimo y del máximo. Pasa de ser una respuesta matemática, ahora es una interpretación. La cantidad de habitantes por comunas se mueve en un rango de 223.489 personas según el censo 2017. Este es el rango, ¿ya? Que era el máximo menos el mínimo, ¿no? Es como el recorrido, como dónde se está moviendo. Otra interpretación. Al ordenar las comunas por cantidad de habitantes de menor a mayor, se puede indicar que las comunas que tienen igual o menor que 80.711 habitantes pertenecen al percentil 83. Esto parece que era según el censo
Según el censo de 2017. ¿2017? Sí. Ahí. 2017. Ya. ¿Se acuerdan de eso? El percentil, todos estos que son de posición, las medidas de posición, te dicen que los que están iguales o menores a ese número pertenecen al percentil, en este caso 83. ¿Ya? Que tienen igual o menor que 80.711 habitantes pertenecen al percentil 83. Una consulta en este caso, el percentil, tú lo redondeaste hacia arriba, ¿no es cierto? Porque Sí. claro, yo lo trabajé con ¿Con una más coma. decimales? Sí. Ya, sí, está bien. Pero, déjame que aquí apreté y se me desconfiguró la función. Bueno, ya se me desconfiguró. Acá. Sí, lo tengo aproximado. Porque claro, estamos hablando de un número de habitantes. No puede, Habitantes. claro, no puede decir 710,2 habitantes. Claro, sí, porque tú vas a buscar la cantidad de habitantes, no vas a encontrar en ninguna parte 8, 32. Claro. Entonces está aproximado. ¿Ya? Según el censo de 2012, las comunas que tienen igual o menor cantidad de habitantes que 30.316 pertenecen al tercer cuartil. Es la misma definición que el de arriba. Percentiles, cuartiles, todos los que son cuantiles o de posición se interpretan igual. Estas son estas dos que no las comentamos mucho. Al observar los índices de asimetría, acuérdense que asimetría, bueno, si es 1, es porque hay total simetría entre izquierda y derecha de la distribución, en la campanita de Gauss. Si es un 1, es porque hay homogeneidad entre izquierda y derecha. Pero cualquier número que me dé este índice no me dice mucho. ¿Cuándo me sirve la simetría? Es cuando yo comparo con otros. ¿Se acuerdan que eso hablamos? Entonces yo no es solamente mirar, tiene un 1,4, pero eso, ¿qué será? ¿Será bueno, malo? Entonces, como en este caso estamos viendo varios censos, yo puedo ver la tendencia de esa, si es que se mantiene igual o ha ido cambiando. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Entonces, la interpretación la dejé como sigue. Al observar los índices de asimetría de los datos de los 3 censos, podemos inferir que en general la frecuencia de datos es homogénea, tanto a izquierda como a derecha de la media. La mayor asimetría se observa en el último censo, siendo asimetría positiva. ¿Ya? Acuérdense que si el índice les da positivo es porque se tiende hacia la derecha. Si estoy en la media, la campanita pasa como que es más gordita hacia la derecha. Y si el indicador es negativo, es lo mismo hacia la izquierda. Entonces podemos decir que es positiva o es negativa. Y aquí eso es lo que escribí. Una consulta, entre más asimétrico es más dispersión de datos. Claro, mientras más asimétricos es que hay más datos lejos de la media. Esta es la media, y si mi campanita se me viene en media, como bien para acá, bien como que le llegó un viento y la enchuecó, es porque los datos están concentrados en otro lado, lejos de la media, no están aquí. Como en la campana de Gauss cuando uno habla de normalidad, y están aquí en el centro de la media, y están como la gran cantidad de los datos están aquí. Pero cuando hay asimetría es porque la cantidad de datos se están yendo para otro lado, ya sea para la izquierda o la derecha. Carolina, yo no sé por qué ¿Ya? había buscado la asimetría, el coeficiente de asimetría lo comparaba
con 0. O sea que si el coeficiente de asimetría era igual a 0, había simetría, no igual a 1. Lo mismo que salía. Coeficiente de asimetría. Puede ser, puedo estar equivocada. El kurtosis es 1. ¿Tú buscaste kurtosis? Kurtosis me salía con 3, por eso te digo que quizás... La kurtosis salió con 3. ¿Sí? Yo lo googleé. Con el 3 neutro. Salía que si es igual a 3, era... Mesocurtina. La mitad, la que era como... Sí, la que era homogénea. Para los mesocurtosis. Mesocurtosis. Yo lo encontré con 0 o mayor a... con 0 o 1 o menor. Yo la tengo a la kurtosis con 1. Y asimetría igual tenía con 1, pero lo puedo buscar. Lo puedo buscar y en qué condiciones 3 o en qué condiciones 1. Ya, bacán. Ahora, puede que la fuente que buscamos no sea tan confiable, pero sí. Nosotros nos guiamos por eso. Y después comparando con José, nos dimos cuenta que estábamos cambiados. Sí. Carolina, yo quería relacionar de alguna forma la asimetría también con la desviación estándar, porque si uno se va fijando también que los coeficientes de asimetría, en este caso del censo 2017, da con una desviación estándar bastante más alta, que es como tiende a reflejar de alguna forma que los datos están totalmente mucho más repartidos que los demás y siguen siendo más asimétricos, ¿o no es así mi conclusión? No es tan así. La desviación estándar se equipara más a la kurtosis. Ok. El análisis de la kurtosis se entiende más con la desviación estándar. Acordémonos, la desviación estándar es cuánto se alejan de la media, por eso así es la interpretación. En promedio, ¿cuánto se alejan de la media los datos? Yo tengo mi media aquí, esta es la media aritmética, y tengo datos por todos lados. Pero en promedio, ¿cuánto se alejaron? Esa es la interpretación de la desviación estándar. Y la kurtosis me explica cuán concentrados están los datos con respecto a la media. ¿Te das cuenta que es como la misma lógica? ¿Cuán concentrados? ¿Están como todos aquí o están dispersos? Por eso la campanita o se estira cuando están muy concentrados, pues porque hay muchos aquí, o se achata cuando no están tan concentrados. Carolina, una consulta respecto a la kurtosis. ¿Ya? Cuando yo trataba de entender el dato, el número que me dio, que me daba como en el censo 2017 como 2,6, parece que era la que tenía el número más grande. ¿Ya? Y entonces yo decía, ¿qué significa el 2,7? Entonces me metí a internet para buscar el número, si el número me significaba algo, y ahí fue cuando encontré de que si la kurtosis era menos de 3, me estaba diciendo efectivamente que era una kurtosis platicúrtica, y que eso significaba que había muy poca concentración de datos en torno a la media. Pero me daba me pasó lo mismo. 3. De hecho, tengo el link, era como Economipedia, pero obvio que puede estar mal. Sí, me igual gustaría aclarar eso. Que si nos pudiera hacer un resumen, o sea, asimetría, si es igual a 1, entonces es simétrica, y qué pasa cuando es menor que 1, para dejarlo anotado, para saber la interpretación exacta que está usando. Ya, mira, en general estos dos indicadores se comparan, ¿ya? Porque si tú entregas el dato que, no sé, la simetría es 1,8, puede ser asimétrico o puede ser simétrico, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? O sea, para tomar decisiones, por ejemplo, que sea 1,8, no sé si eso es mucho, es poco. Tú me puedes decir, sí, es asimétrico, pero ¿es asimétrico mucho? Entonces, por eso yo los invito más bien, voy a buscar el dato, pero más bien a comparar cómo está uno, cuál es el indicador de otro censo y del tercer censo. ¿Cómo se va moviendo? Bueno, eso fue lo que yo te decía, o sea, claramente de los 3 censos, en la kurtosis del censo 2017 se veía que los datos estaban más dispersos o menos concentrados, Esa en torno a la media.
esa es la interpretación. Mientras mayor, es mayor la desconcentración. Sí. Mientras mayor el dato de kurtosis, es mayor la desconcentración. Y tiene lógica con la desviación estándar, porque la desviación estándar también fue mayor en ese censo. Se podría creer que en un censo tenemos una cierta cantidad de habitantes. Bueno, es lógico que en un segundo censo aumente, pero de que aumente en una manera más o menos pareja. Pero si se dan cuenta, todos estos indicadores que fueron sacando ustedes, todos estos parámetros, mostraron que creció la región, pero fue creciendo de manera dispareja. ¿Ya? No creció de manera homogénea, que todas las comunas fueron creciendo en un mismo índice, sino crecieron dispareja. Eso yo lo puse en la interpretación final. Abajo. Sí. Ya. Eso, Sí, claro. ¿en base a qué específicamente te guiaste para decir eso? A la desviación estándar están... ¿Perdón? Es que no sé a quién le hizo la pregunta. No, a la Carolina. No, precisamente a la desviación estándar, porque si ustedes ven, la desviación estándar de cada censo, primero fue 40.000, después fue 54.000, después fue 75.000. ¿Ya? O sea, no solamente subió el promedio, que era lógico porque ahora hay más habitantes, subió el promedio de habitantes, ya está bien. Pero la dispersión ahora está mucho más, los datos están mucho más dispersos que antes. Primero fue 40.000, después 54.000, después 75.000. Y los valores también se reflejan ahí, Carolina, con respecto al mínimo y el máximo también, o sea, a simple vista, claro. El cálculo en la tabla, colocando mínimo y máximo, también la dispersión es mucho mayor, o sea, no sé, por el censo del 2017 con 4.000 como mínimo y 227.000. Entonces, mucho más disperso. Sí, de hecho, o sea, el mismo rango, que es lo que tú acabas de mencionar, sí. Pero que es la diferencia entre los dos. Exacto, mayor. Claro, hay uno que dice 119, al segundo censo hay un rango de 159 y después 223. ¿Ya? Entonces, claro, se puede apreciar de que hay un aumento, que es lo esperable, pero también mayor dispersión de los datos. Las comunas no fueron creciendo de manera homogénea, un mismo indicador todas y cada una. ¿Ya? Pero, ojo, Carolina, en el caso, por ejemplo, del cuartil, porque el cuartil ya son más o menos, o sea, entre el 2002 y 2017 son bien parecidos. Tampoco se escapan mucho. Eso significa, ¿cómo podría leer lo que el 75% está concentrado en eso? ¿Cuál sería la lectura? La lectura es la siguiente. Tú tienes ordenados de menor a mayor. Si la kurtosis es similar, es porque el último 25% son los que han crecido. Ok. ¿Ya? Tú tienes el kurtosis, por ejemplo, bueno, o el percentil, que vendría siendo la misma interpretación. 63, 72 y 80, 1000 cada uno. Claro, podríamos decir que no hay tanta diferencia, a lo mejor, sobre todo entre los dos últimos. Exacto. Significa que el último tramo del percentil, o el último 17% fueron los que crecieron en sobremanera. ¿Ya? Sí. Porque sí, si pero precisamente en el mismo... Perdón, dale. No, que me refería, entiendo súper bien, pero en el caso del cuartil, ¿sería la misma de alguna forma? O sea, ahí sería el 25%, el último cuarto sería el que finalmente se arrancó un poco más, ¿o no? Claro, el último cuarto, el último 25%, el 25%. Es el que le experimentó mejor la diferencia. El que le experimentó mayores cambios, por decirlo así. Claro. Ese es el que está haciendo, porque la suma total, claro, todos aumentaron, pero si el todos aumentaron el total.
Claro, pero si en el cuartil estoy viendo que en el tercer cuartil son muy parecidos, entonces es el último cuartil el que se está escapando con todos los datos. ¿Ya? Exacto. No todos, obviamente, porque todos crecieron. Todas las comunas crecieron. Sí, claro, o sea, porque al principio uno aprecia los promedios, y en los promedios, claro, o sea, todos fueron creciendo, etcétera, pero ¿cuál fue el que creció de alguna forma, o qué cuartil finalmente el que creció realmente? O sea, así como ya en lo específico sería como el último 25%, llegar al 25%. Sí, buena indicación. Súper buena. Entonces, claro, es que lo que pasa es que estaba haciendo finalmente cruzando información para poder emitir de alguna forma, ¿cómo se llama? Que de alguna forma los datos, cada uno de los parámetros va representando sobre la población y cómo los leo. O sea, una cosa es finalmente leer los promedios, cómo están dispersos, cómo se concentran, y cuáles finalmente los porcentajes dentro de la misma población tuvieron incidencia en el total. A eso es lo que quiero llegar como conclusión, o sea, no sé. Sí, no, está súper bien, porque esa es la labor, ese es el trabajo que hay que ir haciendo, como este dato, ¿qué me está diciendo? Tengo un montón de datos, estos parámetros son mis datos que estoy recogiendo de una tabla, pero ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Entonces yo tengo la posibilidad de interpretar el dato en sí, o al comparar poder decir como lo acabas de hacer. El tercer cuartil del segundo censo y con el tercer censo no tiene mayor diferencia, por lo cual se podría asumir que en el tercer censo es el cuarto cuartil el que se dispara, el que se escapa finalmente. Claro, aumentó la población de manera más considerable. Yo me quedé con otra duda. ¿Cómo sacaste que 3 es el 75%? ¿El 13? ¿Cómo? No, que para calcular el cuartil, ¿cómo sacaste que el número 3 es el 75%? Porque el 100% se divide en 4, cada cuarto corresponde a un 25%, que en realidad es un 25%, 2 25%, 3 25%. Ya, perfecto. Sumo 3. En parte, 3 de 4. Ya, se divide en 4, pero en 3 partes. Si fuera quintil, serían 5 partes. 20. Y cada parte sería un 20%. 20. Claro. ¿Ya? Perfecto, pero en todos los demás, en el percentil y todo eso, da lo mismo que propongáis con porcentaje o con decimal. Sí. Ya. Los deciles, por ejemplo, para la caracterización socioeconómica, es en deciles. Estás en el 30, en el 40, en el 50, en el 60, en el 70. No estás en el 73%, por ejemplo. ¿Ya? No estamos ordenados por percentil, estamos ordenados por deciles. Por lo que hablamos ese día, que los que están bajo el 60% tienen gratuidad. Perfecto. Pero tú sabes que estás bajo el 60, pero no sabes si eres el 53, ¿ya? No tienes el dato como percentil, sino como decil, de 10 en 10. Carolina, ¿ya? Yo para calcular los cuartiles usé el 0,175. ¿Ya? ¿Qué número te dio? Y me lo deja hacer, no son los mismos números que hemos estado conversando. Ya. Los mismos. Ya, porque a mí, cuando tú haces la fórmula, te dice datos del 1 al 4. No, a mí me voy a abrir el Excel. A lo mejor se lo redondea a 1. No, porque me dio el mismo valor que ustedes. ¿Cuál? Yo estoy revisando la planilla Excel y tengo, por ejemplo, cuartil, tengo para el primer censo 28,690. Para el censo 2002, 30,315. Y para el 2017, 30,799. Yo coloco 0,75 y me da 3.000 y tanto. 3.498. A mí me dio esos valores poniendo el 0,75. Usé el 0,75. De hecho, por ejemplo, si tú estás escribiendo la fórmula, aparece 0, valor mínimo, 1, primer cuartil, 2,
valor de la mediana o segundo cuartil, 3 y 4 valor máximo. Me da esas opciones. Porque puse el 0,75. 0,75. Y me da 3000. Pero te dio el mismo valor que a mí, ¿no? Lo que leí recién. No, 3000. 3000 me da. No, pero el que debería ser, por ejemplo, el dato, El que dato debería es dar como resultado. 28.691. Sí, a mí también me dio eso. ¿Qué? Y para el censo 2002, 30.315, para el censo 2017, 30.799. 799,5. Deja ver. Y la fórmula da el rango de la celda del C5 a la C19, punto y coma 0,75. Cierra paréntesis. No, a mí me sigue dando 3000. Me cambia. Si coloco 0,75 me cambia a 3000 y tanto. Ya. Ah, No sé. puede ser el Excel. O sea, Esa es la en este versión. minuto es como mi argumento, porque yo estoy con el 365 y me cambia. Si coloco 3, me da un número. Si coloco 0,75, me da otro número. Ya. ¿Ya? Incluso cambié el cuartil, puse otra fórmula de cuartil y también me cambia. No, lo voy a ver. Ya. Con otro No, por eso yo estaba chequeando los números que dan, porque a mí me dieron los números que ustedes están hablando y utilizándolo así. Cuartil 0,75 o 3. En otro Excel voy a, no sé si todos los de la casa tienen 365. Voy a ver. Ya. Oye, la otra pregunta que te quería hacer Ya. es que yo en la interpretación de los parámetros me fui a lo mejor en la bola porque me puse a hacer interpretaciones de las tasas de crecimiento. Ya. Más que me fui, por ejemplo, puse la tasa de crecimiento promedio de las comunas de los dos periodos intercensales se mantiene en el 1%. Ah, Porque ya, da porque al 1. tú Claro. hiciste los parámetros para los 3 censos y después para las tasas. Sí, Ah, ya, ya. también. Claro, y me fui con un análisis de tasas. También me puse que el crecimiento de la población intercensal entre el 92 y el 2002 fue de un 19,5%, mientras que el periodo 2002 al 2017 fue de un 26,6%, 25,6%. Me puse a hacer ese tipo de... me fui como por las otras variables. Ya, sí, las otras con las últimas 2 columnas. Sí, pero al escuchar este tipo de interpretaciones, ¿te hacen sentido o no, me hace sentido. Ya. No, Ya. está claro que que el crecimiento más explosivo de la población fue en el último periodo entre el 2002 y el 2017. De hecho, en el primer periodo fue un 19 y en el segundo periodo fue un 25. 27, sí, eso. Sí, Sí, me hace sí, sentido. Ya, en todo caso, como les decía, este Word lo voy a subir a la plataforma para que lo vuelvan a leer, lo vuelvan a revisar o comparar. Y si todavía tienen dudas, las aclaramos. ¿Ya? Aquí no respondí todo porque después decía, es como, pero bueno, tendría que haberlo hecho. En el ítem 4, responde. ¿Cuáles son los censos más homogéneos y por qué? ¿Qué respondieron allí? Sí. Puse que el 92, censo 92 es más homogéneo. Ya. Sí, porque el coeficiente de variación es menor en este censo. Porque el menor rango, puse yo, tiene el menor rango y también puede ser porque posee la menor desviación estándar de sus datos. Sí. Yo puse porque presenta menos dispersión de datos en su desviación estándar. Desviación estándar, ya. Sí, yo también me basé en la desviación estándar principalmente por la dispersión de los datos. Y menor rango también puse. Menor rango, sí. Sí. Yo puse desviación estándar y coeficiente de asimetría. No sé si corresponde también a la asimetría. Sí, lo que decíamos recién, que más que la asimetría,
porque la simetría es, te explica si es que los datos están más concentrados a la izquierda de la media o a la derecha de la media. Pero no te dice cuán concentrados están. Te dicen en qué lado están concentrados. ¿Ya? Entonces, la homogeneidad tú la puedes ver, como decían perfectamente, desviación estándar, rango y kurtosis. La kurtosis te dice cuán concentrados están cerca de la media. Por eso te habla de más estirada la campanita o más achatada. Sí. ¿Ya? Entonces sí, claramente el 1992 era más homogéneo. Aquí también podemos hablar de un crecimiento dispar de las comunas. Porque si la desviación estándar fuera similar, podríamos decir que todos crecieron bien, y crecieron de manera similar. Pero, no, este era más homogéneo. Ya, el último entonces era el más heterogéneo. El tercer censo mostraba mayor desviación estándar, o sea, crecieron, pero crecieron de manera dispar. ¿Ya? ¿Calcularon el percentil 55 del censo 1? Sí, 19.903. Yo no los calculé, 19.903. Sí, y que ¿Sí? significa que el 55% de las comunas tienen una población de menor a 19.903 habitantes. Sí, está bien esa interpretación. O todas las comunas que tengan 19.903 habitantes igual a eso o menos pertenecen al percentil 55, según el censo 1. ¿Ya? Tú lo interpretaste pensando en la cantidad, o sea, tú te puedes basar en las dos cosas, decir el percentil o decir la cantidad. Pero está bien tu interpretación. Yo puse, se interpreta como que 1900, ese número, está por sobre el 55% de los datos y menor al 45% de los datos. Ya, no es sobre, es igual o menor, o sea, menor. Igual o menor. Ya. ¿Cómo fue la que tú dijiste, Carolina, la que tú mencionaste? Todas las comunas tienen, cuando lo pusiste desde el punto de vista de las comunas. Todas las comunas que tengan igual a 19.903 habitantes o menos pertenecen al percentil 55, según el censo 1. Ya, yo puse 8 comunas están por debajo de 20.000 habitantes censados. ¿Quién habló? ¿Milton o José? Yo. José. Es que en pantalla veo a 4 nomás, José, a ti no te veo. Así que tengo que suponer quién mueve la boca. Ya. Sí, también está bien. Ahora, obviamente, redondeaste el percentil. ¿Ya? Que si es un dato, o sea, si estamos tomando decisiones o le estamos diciendo a la población, miren, si ustedes forman parte del percentil 55, las personas van a calcular su percentil y va a decir, a mí me toca, por ejemplo, no sé, los bonos, a mí me toca ese bono, pero si tú estás redondeando las cifras, lo estás haciendo poco segura, no estás dando una cifra exacta. Cada uno le va a salir una cifra distinta. Pertenece al 55% que te va a tocar, algo así, ¿o no? Claro. O sea, así como más para definir el percentil finalmente es como más tajante para definir, o sea, como si cabes, así es. Ahí es el corte, hasta ahí te toca. Claro. Por eso ese número es igual a ese número o menor. Ya, ok. Igual a ese número o menor. Por ejemplo, si hay una política pública que dice, miren, todas las comunas que tienen percentil 55, las comunas de la región de Coquimbo, van a recibir un bono de natalidad de ahora en adelante. ¿Ya? Porque como tienen
baja población, baja cantidad de habitantes, entonces vamos a incentivar la natalidad. Entonces, todos los que tienen percentil 55 se van a calcular, van a saber, y de alguna manera tienen que saber que son los de 19.903 hacia abajo. Si alguien tiene 19.904, no es del percentil 55, no pertenece, por lo tanto no recibe el bono. ¿Ya? Ahora, en una conversación informal, yo puedo decir, sí, los que están bajo 20.000, como para tener una idea, pero el dato es el dato, matemáticas. ¿Ya? Pero igual me gustó el resto de la interpretación, José, no sé si la puedes repetir. 8, el del percentil 55. Sí, ese mismo. 8 comunas están por debajo de, claro, le había puesto 20.000 habitantes censados, pero es 19.904. Ya. Claro, tú fuiste un poquito más allá, identificaste, dijiste 8, o podemos ir más allá y decir la comuna tal, La comuna tanto, o sea, claro. Pertenecen al percentil 55. ¿Ya? ¿Por qué sé que son esas comunas? Porque son las que tienen 19.903 o menos. Entonces allí son formas de interpretar o de explicar más el dato. Yo expliqué de otra manera. Yo me equivoqué en el número 5. Me comí un 1, digamos. Puse 9.903. Pero bueno, yo le puse así y quiere decir que el percentil 55 de las comunas ubicadas a la derecha de o sea, a la derecha del percentil 55, su población es mayor a 19.903. Y las que están ubicadas a la izquierda, su población es menor a 19.903. Sí. Ahora tú entiendes izquierda y derecha porque en tu cabeza las tienes ordenadas. Exactamente. De menor a mayor. Es el tema. Pero es que, Carolina, o sea, yo lo entiendo. Más la de José a mí. ¿Cómo? Pero sí, creo que... Ay, espera, Boris, ¿qué fue lo último que dijiste? No, yo decía que me gusta más la de José porque es más precisa en cuanto le coloca nombre, comunas. Claro, hay más información. 8 comunas, dice. Claro. Se aleja del dato matemático, sino que te entrega información relevante. ¿Sí? Esa información que es más fácil de entender por cualquier persona. Sí, y eso es bueno. Pero Carolina, ahí hay dos temas, no sé, me metí un poco en el tema, pero claro, lo que menciona José me parece súper bacán poder definir, pero ahí tendríais que jugar nuevamente a contabilizar. Primero, esto es súper fácil porque hay pocos datos. Claro. En el otro tendríais que meter todos los datos y saber en una fórmula cuántos hay de tanto mayor a tanto mayor para que te entregue el número de comunas. O sea, ya tendríais que inferir en otra fórmula para obtener ese dato de cuántas comunas están dentro de ese rango. Claro. En el caso de Boris, la discusión quizá lo encuentro más, bueno, derechamente mucho más matemático, que permite decir izquierda-derecha porque los números hacia la izquierda son menores y hacia la derecha aumentan, por lo tanto me permite leer bien los mayores que los menores que, no sé. Claro, pero es porque entendemos que la fórmula se hace así, de mayor a menor, pero si tú a la gente le dices mayor, o sea, izquierda y derecha, las personas, unas viven en Arica, otras viven en Punta Arenas, no saben si están a la izquierda o a la derecha. Bueno, pero que están hablando respecto a los números. Me enreo con eso, de la izquierda y la derecha, la verdad. Sí, lo que... yo soy del centro. La derecha. Totalmente mira, lo que pasa es que para estos son, lo veíamos en la clase pasada, estos son medidas de posición, o dónde están posicionados, o dónde están parados, digámoslo. Y para poder calcular estos parámetros, debemos ordenarlos de menor a mayor. Esto es lo que haríamos si lo hacemos a mano. ¿Ya? Si hacemos a mano, ordenamos los datos, etcétera. Qué sé yo, bueno, los datos de los promedios de notas de un curso. Bueno, ordeno a todos mis alumnos de mayor a menor y veo quiénes están bajo el 50%, sobre el 50%, etcétera. O bajo el 60%. ¿Ya? Pero, para casi todo se hace eso, para los percentiles, para la moda, para la mediana.
para todos los que son de posición, ya. no de tendencia central. Bueno, la mediana también se ordenaba porque la mediana buscamos el dato que está al medio. Pero en esto de posiciones, porque necesito saber precisamente cuántos hay debajo del 55%. Como dice Boris, ¿cuántos hay a la izquierda del 55%? Pero eso porque me lo estoy imaginando. Por eso yo digo, para las personas el concepto de percentil es un número y estoy o no estoy en esa cifra. Si tú me dices, son las comunas que están ¿a la izquierda de qué? Las comunas de la derecha de qué? ¿Al oeste? ¿Al si lo miráis con un espejo, claro. Yo de repente me confundo. Entonces, por eso yo obviaría ese tipo de interpretación, izquierda y derecha, porque es muy matemático, o sea, es parte de la resolución del problema, es parte del procedimiento, que la gente no lo va a entender. O alguien por eso el de José cuando hizo el análisis, yo también lo calculé porque dije 55 de 15 me daba 8,22, algo así, 8, algo. Entonces son 8 comunas. Ya. Eso así lo interpreté yo, o sea, el 55, porque son 15 datos. Ya, entonces, sí, no, sí, está bien. Y eso me hizo harto sentido, que 8 comunas, si yo quisiera tener el dato de comunas, cuántas comunas entran o cuántas comunas no entran, en este percentil, dije ya, son 8 comunas las que entran. Bajo este número. Y bajo este número. Igual, bajo el número de 19.000 y tanto. Claro, igual o menor. Sí. Igual o menor ese número forman parte del 55. Pero claro, como dice Milton, a lo mejor esta es la interpretación pura del percentil. Pero si queremos ir un poquito más allá, bueno, entonces, ¿cuántas son? Son 8. O incluso podemos ir y preguntarnos, ¿cuáles son? Son estas. Perfecto. El percentil no nos entrega esa información. Nosotros lo vamos descubriendo más adelante, o sea, buscando más, sacándole más datos a este parámetro. ¿Ya? Pero súper bien. Bueno, lo mismo con la letra C. ¿Qué numerito les dio? El percentil el 96% del censo 2. ¿Lo sacaron? Sí. 161.000. 418.72. Sí. 161.418,72. Y ahí puse 14 comunas están por debajo de 161.419 habitantes. Ya. El 72 también va a quedar con el 9. Ahí. Ya, perfecto. Ahí tantas comunas son. Si es el 96%, obviamente no están todas. Están casi todas. Pero hay que ver cuáles son. Y el percentil de corte vendría siendo 161.000. 418. Claro. 19 parece, porque se aproximaba. No sé si... Sí, 19. Bien. D. Responde D. ¿Cuál censo es más asimétrico? ¿Por qué? El del 2017. 2017. Sí, porque 2017. tiene el valor más alto en el coeficiente de simetría de 1,95. Eso puso. 96, sí. Ya, perfecto. Se dan cuenta que en este minuto todavía, me comprometí a buscar el numerito, el indicador base, tanto de la simetría como de la kurtosis. No lo tenemos en este minuto, pero aún así podemos ver, comparando, cuál es más asimétrico. ¿Cuál censo es más asimétrico? Y efectivamente el censo más asimétrico es el de 2017, y porque tiene un mayor índice de asimetría, 2, y tanto, y ese 2, y tanto significa que se inclina hacia la derecha, ¿ya? O sea, si yo voy a ver la curva, va a ser una campanita, pero esa curva va a estar como empujada desde la izquierda, como que que tiende más hacia la derecha. Es una simetría positiva, ¿o no? Asimetría positiva. Perfecto. Simetría positiva, sí.
Sí. Y el número dijiste, a mí me dio 195, ¿o qué bien mal? No sé, yo mira, dije nomás. Sí, 100, ya. 1, el otro era 196, porque sí. era 58,8. Sí. Asimetría era 1,66, 1,79 y 1,96. 1,96. Sí. Ya. No, y bueno, yo saqué coeficiente de asimetría. 1,16, 1,25, 1,31. Con el coeficiente, No. con el coeficiente punto... yo lo hice con la fórmula de coeficiente punto asimetría, Boris, ¿Sí? ¿no? Sí. El coeficiente de asimetría, sí. ¿No te habrá quedado algún dato fuera? Porque nos dio otro número. No, yo tengo puesto, ¿cómo se llama esta? La media aritmética, la mediana y la desviación estándar. Ya, pero por ejemplo cuando colocas ahí... Multiplicado por 3, obviamente. De acuerdo al... yo lo hice de acuerdo al coeficiente de Parsons. Nos fuimos a otro coeficiente que no hemos visto. ¿Y por qué no ocupaste la función de asimetría? El coeficiente de asimetría, pero de Parsons. Lo que pasa es que hay dos. ¿Pero cuál? Esa fórmula usaste, la asimetría de Parsons. Claro, que es igual, el coeficiente es igual a 3, abre paréntesis, media aritmética menos la mediana, cierra paréntesis, dividido por la desviación estándar. Sí, porque Fisher, pero eso no lo vi. Ahí podría haber algo, porque claro, Parsons considera 3, pero nosotros, al menos yo usé la función que se llama coeficiente punto asimetría. Exacto. Yo también. Coeficiente punto asimetría. ¿Ya? Lo importante en esto es que si van a usar una función, sea la que usen siempre. Si, por ejemplo, varias unidades van a estar sacando este dato, ponerse de acuerdo y decir, mira, vamos a usar esta función. Si todos van a usar Parsons, ok, usen Parsons, les va a dar un número. Pero no uses, por ejemplo, para el cocenso 1 Parsons, para el censo 2 asimetrías secas, etcétera, ¿ya? No, usé el mismo coeficiente para los tres. Claro, pero te debiera, la interpretación y la lógica debiera darte igual. Sí, dice el 2017, su coeficiente de Es simetría más alejado a 0, en este caso la simetría positiva. Ya, perfecto. Ese era, ¿cuál censo es más asimétrico? Ya, esta pregunta para que vayan imaginando cómo son los gráficos, más allá de que los dibujen o que hagan la gráfica perfecta. Porque para sacar asimetría hay que sacar la frecuencia de cada uno de los datos. Pero si yo ya tengo asimetría y tengo los datos de kurtosis, ¿cómo serían los gráficos de asimetría de los censos? Si yo tengo mi media aritmética aquí, y se supone que yo debería tener una campanita. ¿Cómo son esas campanitas en cada uno de los censos? Son positivas. Positivas, pero del centro se van hacia la derecha. Claro, las tres son positivas. Los datos más a la derecha, sí. Los tres son positivos. Los tres son positivos, se dan hacia la derecha. Y de los tres, ¿cuál es la que más se va a la derecha? El 2017. Perfecto. La más alta. Claro, la más alta, la que acabamos de ver, el más asimétrico. ¿Ya? Que esa sería la que más se mueve a la derecha. ¿Y en kurtosis? Platicúrtica. La kurtosis. Sí, la kurtosis entonces es cuán alargada o achatado está la curva. ¿Ya? ¿Cuál sería la que está más achatada? Platicúrtica. Ahí depende qué parámetro usaste. Si es que No, me refiero de las tres. Los censos. De las tres yo puse que era la platicúrtica. También puse platicúrtica. Platicúrtica porque tiene muy poca concentración de los datos en torno a la media.
Exactamente. Ya, ¿y esa sería cuál? ¿Cuál censo? ¿La más? Ah, La que tiene más. Y esa es la del 2017. Exactamente. 2017. Claro. Acuérdense, mientras mayor es el dato de kurtosis, mayor es la desconcentración. No está concentrados los datos, están desconcentrados, por lo tanto se achata la curva. ¿Ya? Claro. El numerito que te entrega la kurtosis te dice que a mayor número, mayor desconcentración. ¿Ya? Por eso se achata la curva y quedan más dispersos los... Por eso les decía delante que la desviación estándar tiene mayor conexión con la kurtosis. O sea, allí debiera haber, si la desviación estándar te está dando para un lado y la kurtosis para otro lado, algo pasó, digamos. Hay que revisar los datos o revisar las fórmulas. Pero si uno te está diciendo que hay más desviación, también debiéramos interpretar que hay más kurtosis. ¿Ya? Por último, ¿qué cosas? Esta pregunta era en general. Bueno, Boris parece que hizo un análisis completo en cada una de las preguntas anteriores, pero las anteriores eran interpretación del dato, ¿no? Ahora, dado que ya hicieron todo este gráfico, ¿qué cosas podrían inferir? ¿Qué saldría de ustedes? ¿Qué pueden decir en un informe? Por ejemplo, el aumento de la población fue más fuerte en el periodo 2002-2017 que en el periodo 1992-2002. Ya. El aumento de la población, por ejemplo, fue mayor que del primer censo del 1992, o sea, el censo 1992, la población de algunas comunas como Canela con Barbalá disminuyó su población. ¿Ya? Mientras el resto iba a aumentar la población, estas disminuyeron. Ahora, claro, hay otras interpretaciones que uno puede decir debido a tal o cual proceso. Por ejemplo, Salamanca aumentó, pero aumentó por la minera. O con Barbalá en un momento determinado aumentó porque se instalaron 2 mineras y después disminuyó fuertemente porque se fueron las mineras. Pero eso no sale de los datos. Pues, claro, no sale de los datos. Pero, interpretación de los datos. Uno podría ir dando señales de por qué se produce tal o cual cosa en un momento determinado. Pero eso no lo podéis poner en este informe. Pues. Claro, ojo, ahí la diferencia de censo es del 92 al 2002 y del 2002 al 2017 hay más años. Entonces, del 92 al 2002 hay 10 años. Claro. Y el otro creo que son 12 la diferencia. Exactamente. 15, claro. Pero a pesar de que son menores los datos, las fluctuaciones fueron mayores en menos años en relación al censo 2002 y 2017. Sí, mira, lo que pasa es que los censos, por eso los censos estaban definidos cada 10 años. Cada 10 años. ¿Ya? Para que pueda haber esta trazabilidad de la información y la comparación. Bueno, allí hubo un algo y nos quedamos con información media saltada, media, no sé realmente cómo se llama ese censo, si al final está vigente, si no, si hicieron otro. Entonces, este es un caso especial, digamos, que no debiéramos estar comparando periodos tan distintos. Exacto, eso es lo que voy yo, porque finalmente el fondo del asunto, lo que dice José, claro, o sea, es la diferencia de años, pero claro, o sea, ¿cómo tomo esos años si realmente yo debería comparar un censo cada 10 años con los valores que me entregaron con cada uno de los parámetros y los valores que se entregaron cada 10 años? Ahí yo podría inferir y sacar conclusiones frente a cada uno de los parámetros que estoy midiendo. En este minuto igual es difícil poder sacar información como tan tajante con algo de fondo que también no tiene una base o no tiene un parámetro definido. No sé, pienso yo. Sí, esto es solo un ejercicio y entonces las interpretaciones son para responder al ejercicio.
Pero si yo estuviera frente a estos datos, yo tendría que ingeniármelas para interpretarlos de una manera más fidedigna. Tal vez dividir los aumentos en la cantidad de años. Entonces, comparar el aumento anual. El primer periodo fueron 10 años. Entonces, si aumentó 100, bueno, en 10 años, cada año aumentó 10, por decir una cosa. ¿Ya? Y el otro periodo es de 15, entonces todo el aumento lo divido en 15 y a lo mejor ahí hacer una comparación. ¿Cuánto aumentó anualmente en el primer tramo? ¿Cuánto aumentó anualmente en el segundo tramo? Pero este es un dato, son esas cosas que están fuera del ejercicio. Y como decía Clarita, lo que pasó con las mineras de Salamanca, eso no lo dice el ejercicio. Pero cuando nosotros necesitamos analizar datos e interpretarlos, este tipo de cosas debiera saltar. Y yo debiera incluirlas en mi interpretación. O sea, no en la interpretación, pero al menos poderlas indicar. Yo creo que ahí se cruza un poco lo que habíamos hablado de la información cualitativa y cuantitativa, porque sería como un análisis más completo. Efectivamente, para efectos de este ejercicio se escapa un poco, pero para un informe o algo como real, es súper útil. Claro. Por ejemplo, si tú estás analizando, de hecho, después de que nos tomemos un cafecito, vamos a ver vamos a ver desviación estándar y tendencia. Pero cuando veamos tendencia, a lo mejor vamos a ver ciertos picos, ciertos datos extremos que nos debieran llamar la atención. Por ejemplo, eso que dice Boris. En Salamanca, yo no me había dado cuenta, no miré la tabla, que en Salamanca subió y bajó, y no sé, se ha movido, lo que no es habitual. Toda la región está creciendo y en un periodo Salamanca bajó. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí explicas, ¿ya? Pero tampoco, o sea, ustedes, a lo mejor no sé hasta qué punto ustedes dan la interpretación final, pero lo que ustedes podrían dar ciertas explicaciones al fenómeno. Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que fue un ejemplo. Lo real, digamos, que disminuyó la población en 2 comunas. Lo que pasa es que a mí me sucedió con un per cápita, el cálculo de per cápita, por ejemplo, de producción de residuos por persona en Los Vilos con referente a otras comunas que tenían mayor población y el Los Vilos era más alto. Entonces todo el mundo decíamos, pero ¿por qué ahí es tan alto? Algo está malo. Y claro, después nos dimos cuenta que Los Vilos está de pasada. Y hay mucha población flotante que está llegando, por lo tanto está dejando residuos en ese lugar. Por ejemplo, eso se explica. Qué bueno. Hubo un año determinado un terremoto y claro, fueron a botar los escombros al vertedero y por eso es que aumentó el volumen de residuos ese año, porque fueron a botar eso. Entonces, son datos que uno, al momento de decir por qué se produce esto, también tiene que tratar de rescatar todo ese tipo de información. Claro. Por eso, digamos, para elaboraciones más concretas. Es lo que yo también les decía al principio, porque nosotros vamos a calcular un dato que es la suma del promedio de, pero no es un dato matemático. Yo tengo que explicar ese dato. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucedió? No sé, ahí vamos a ver luego la desviación estándar. ¿Qué está pasando con estas comunas que se están disparando tanto? ¿Ya? O como políticas públicas, ¿qué vamos a hacer con las que se están quedando como rezagadas? ¿Por qué se están quedando rezagadas? ¿Cómo las podemos potenciar? Etcétera. ¿Ya? Carolina, ¿sí? Yo puse una interpretación al final, esto que se acentúa la concentración de la población en las comunas más grandes, La Serena y Coquimbo, respecto a las comunas con menor población, donde su tasa de crecimiento es mucho menor. Incluso existen 3 comunas que tienen tasas negativas, que son Río Hurtado, Balá y Canela. Claro, porque tú fuiste a la tasa... Tú también trabajaste, claro, con las columnas de tasas. Entonces, tuviste más datos y más de dónde sacar interpretación. Y está bien, está súper bien. ¿Hay algo más que hayan interpretado de haber hecho todo esto? ¿Qué otras cosas les puede sacar a la luz esta tabla y sus parámetros?
Yo puse aquí lo de la desviación estándar, que me llamó la atención cómo fue aumentando la desviación. Por lo tanto, a pesar de que todas las comunas aumentaron la cantidad de habitantes, se evidenció un aumento en la heterogeneidad de la cantidad de habitantes por comuna. ¿Ya? Eso para mí al menos fue bien vistoso, bien relevante. ¿Algo más? No sé, José, ¿estás por ahí? No, yo había colocado solamente que había una mayor dispersión de datos, más que nada eso. Pero es referente a lo que sale en la tabla, ¿no? Ya. No puedo inferir claro, en los años, claro, en años posteriores. Perfecto. Sí, fue bueno ese dato de cuando estaba haciendo el ejercicio que vamos a ver luego. Ahí dije, claro, los datos no están cada 10 años, por lo tanto, ahí puede darse para colocar observaciones. O sea, ese ya es una observación. Tú puedes comparar dos, pero, observación abajo, asterisco 1. Cabe indicar que los datos no están siendo comparados de 10 en 10 o los censos no fueron realizados con la misma cantidad de años de diferencia. ¿Ya? Y allí también por ir colocando, cuando tenemos gráficos, tal vez esas disminuciones que son como inesperadas dentro de la gráfica, colocarle, no sé, un 1 entre paréntesis y explicar el 1. El aumento de Salamanca se podría deber a la implementación de proyectos mineros, etcétera, que luego del año tanto cerraron su funcionamiento, por lo tanto, de la misma manera se explica la disminución, etcétera. ¿Ya? O sea, esas son observaciones que ustedes podrían ir colocando cuando vean los números y vean las gráficas. Esa era la tarea. ¿Ya? Tomémonos unos minutos entonces para ir a prepararnos un café y volvemos luego. Yo le voy a enviar un... no. No. Vamos a seguir trabajando en el Excel en el que les di, en el que estamos trabajando ahora. Ejemplo, trabajo 1. En ese mismo vamos a seguir trabajando para ver también algunas ideas de la desviación estándar y de la tendencia. Cómo podemos usar tendencia para proyección. Que vayan a prepararse un cafecito nomás.